Por ejemplo, si estamos hablando de las definiciones, en la interpretación de las leyes, qué es lo porque uno puede, ¿entiende? Podemos leer artículos, reescribir artículos, alargarlos, tratar de asignar más derechos, hacer una sociedad más justa. Pero si nosotros podemos agrandar la ley, pero si no estamos profundizando los conceptos, estamos dejando igualmente vacíos. ¿Se entiende? El Código Civil dice en la interpretación de la ley, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá a su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. ¿Cierto? Siempre hay que recurrir a la intención o espíritu, ¿cierto? Clara manifestada en ella misma. Dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural. Pero, por ejemplo, yo me pregunto estaba viendo, ¿cuál es el sentido natural? ¿Qué entendemos por natural? Vamos a tener que necesariamente empezar a ir a la raíz, del origen, para entender la naturaleza. Vamos a tener que ir a entender la esencia de las cosas. The Nature of Things. Es un paper. The Nature of Things. ¿Sí? O ir a así, porque la verdad, ¿qué cosas realmente eh, son necesarias para la existencia humana? ¿Qué son los mínimos de cuáles son las cosas naturales que, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuáles son esas, qué condiciones naturales son simplemente, tienen doble carácter de ser derechos, simplemente derechos, y otros tienen doble carácter de ser derecho y deber? O existe, por ejemplo, un niño chico que le tienen que dar la leche, tiene el derecho de recibir alimentación, si no se muere, ¿cierto? Una guagua. Y él tiene un deber instintivo, que en realidad es implícito, ¿cierto? De que su naturaleza simplemente responde al impulso de recibir el alimento. ¿Cierto? Entonces es implícito, muy implícito, no es necesario aclararlo. Pero me pregunto, cuando entendemos, por ejemplo, cuando preguntamos, cuando dice aquí el artículo 20, las palabras técnicas de toda ciencia, abiertos se tomarán en el sentido de que le den los profesionales de la misma ciencia o arte. Ahí el punto es, las ciencias van evolucionando, las tecnologías van cambiando, entonces lo que entendíamos hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, sobre, por ejemplo, algún concepto, sobre recursos naturales, es diferente al que hoy entendemos. ¿Sabes por qué? Porque ahora, antes los recursos naturales a lo mejor era simplemente, tú veías una montaña y tenías que picar para sacar un pedazo, unos minerales que brillaban. Ya, los españoles hace tiempo atrás nos cambiaban por espejitos y cosas así. ¿Ya? Ahora, antes había una tecnología para extraer el brillo, ¿cierto? Ahora hay otra tecnología. También hay diferentes usos. O sea, a ver, va a depender también, ¿cierto? De las condiciones de mercado. O sea, ¿qué se entiende por activo biológico? El uso que se le puede dar a un bosque hace 10, hace 20 años atrás es distinto a las alternativas que hay hoy para un metro cuadrado de naturaleza. Trabajo, ¿qué se entiende por trabajo? Se le ha dado el valor que le dio, por ejemplo, un educador que dijo que realmente el trabajo no solamente tenía un valor, se podía ser traducido y considerado por el valor equivalente a una remuneración, sino que también que el ser humano en su naturaleza necesita trabajar. ¿Y qué es el trabajo? Es solamente tiene una naturaleza del aspecto remunerado, o también es importante porque es un esfuerzo para una actividad que trae algún bien.
¿Trabajo es vender droga? ¿Eso es considerado trabajo? Si te da una remuneración, si es una actividad que trae una remuneración, pero es inmoral, ¿es considerado un trabajo? Ser un bandido, no sé, un infiltrado que hace que se infiltran para hacer que se gatillen los conflictos en medio de alguien de grupos que están tratando de generar solución de conflictos. Se infiltra alguien y te golpea. Y le pagan. Son infiltrados. Si eso existe en todas partes, no seamos tan inocentes. O tiene un incentivo para hacer algún daño y él se levanta haciendo un daño. Se levanta para hacer daño. ¿Qué es el trabajo? Es el gasto. ¿Cómo es? ¿Es simplemente lo medimos por hora? No, todos tienen que trabajar tantas horas. A ver, y los futbolistas los podrían hacer trabajar 8 horas, estarían todos lesionados, ¿cierto? La naturaleza del tipo de actividad. O las personas que trabajan por turno, ¿me explico? O sea, creo que entrar a la definición, profundizar las definiciones, me parece interesante porque al entrar a las definiciones nosotros también vamos a empezar a... De hecho, no es que lo tengan que hacer otros, sino que creo que eso educa a la sociedad y una educación, el mismo proceso de tratar de profundizar nos va haciendo mejores, ¿me explico? Es desafiante, vamos progresando. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, que nosotros como personas progresemos, que seamos más como Cristo. Cristo era pensante, amaba, era un ser pensante, amaba con pasión. Que seamos más parecidos a Él, que realmente seamos capaces de hablar con la verdad y no nos resignemos a ser hipócritas. Sí, hablar con verdad y que al hablar con verdad, con sincera verdad, eso significa reconocer mis errores y también los tuyos en cualquier circunstancia y que la otra parte esté dispuesta también a entregar misericordia, es decir, asumir el error con el costo que significa, pero la otra parte con una actitud misericordiosa. ¿Se entiende? O sea, que se haga parte también del costo de la situación. ¿Se entiende? Misericordiosa. Que la misericordia, esa forma, cuando hablamos con la verdad, la justicia verdadera, que incluye la misericordia, le gana a las injusticias. De esa forma, el que da la cara, le gana a los que se esconden. Los que quieren dar la cara, le ganan a los que se esconden. ¿Sabes qué? ¿Por qué es tan importante? Porque al entrar a la definición, nosotros necesariamente vamos a mostrar a que una justicia va a evaluar el contexto. Y no vamos a separar los eventos. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, que los conflictos los separamos. No, yo veo este metro cuadrado. De hecho, se entiende que tiene que haber una visión específica de los hechos, pero también tiene que haber una visión sistémica, que no niegue la específica. Si no, no se puede. Voy a estornudar. Por ejemplo, es cuando hablamos de libertad, ¿cierto? Libertad. A ver, ¿qué significa libertad? Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas tiene libertad para pararse y ir a y decir, no, yo tengo libertad para... ¿Con mi esfuerzo basta? Esa persona tiene un aspecto de su libertad que está muy debilitada. No porque dependa de la persona. No, no depende de la persona. No depende de una actitud ni de echarle para adelante. No. Las circunstancias lo hicieron así, pero ahí está. Pues, si nosotros decimos que derecho humano habla de que como humanos nos hacemos responsables de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Si la naturaleza de alguien eh, es que tiene esa condición, entonces nosotros tenemos que hacer que esa situación sea compensada para que esa persona se entiende que puedan tener una vida digna y que no tenga que pasar una condición de indignidad. Digo que no tenga que andar pidiendo, sino que pueda forzarse, pero compensando el daño que tiene. O sea que no es que se le dé todo, sino que porque el trabajo es necesario, pero está limitada las posibilidades de trabajo. Muchas posibilidades de educación, de tener familia, ¿cierto?
cuando hablamos de libertad. Entonces ¿qué haces muchas veces cuando decimos que la libertad? Por ejemplo, decía, cuando nosotros tenemos una visión de los hechos circunstanciales, no vemos qué es la libertad. Estaba, mira, el otro día quisiera compartir porque en realidad la verdad es que ya